Una acumulación de agua, prados, árboles, cielo. Todo parece cotidiano a nuestros ojos, incluso rutinario. Pero nuestros ojos no lo ven todo. ¿Quién diría que ante nosotros se despliega un reino fascinante, poblado por miles y millones de diversos seres minúsculos? Un universo paralelo en las aguas dulces de Extremadura. Para hacernos patente la existencia del pueblo diminuto, por utilizar la expresión de Rudyard Kipling, contamos con un explorador experto, un investigador ocupado en la intrigante tarea de identificar la asombrosa biodiversidad microscópica de nuestras charcas. Olvidémonos de mamíferos, reptiles o aves y de todas las especies que habitualmente conocemos. Aquí prima un lenguaje exótico y novedoso, el que describe un inmenso y generalmente desconocido capítulo de la vida. Aquí se producen descubrimientos sorprendentes que han movido el interés de los principales especialistas a nivel mundial. Se encuentran posibles nuevas especies. Aquí, las presas se adaptan para escapar de sus depredadores. O se graba por primera vez la vida sexual de una casta de rotíferos. No viajamos al azar, porque nuestro guía sabe dónde se encuentran las riquezas de este reino escondido. Mirando lo invisible, el enigma de Philodina alata en el lince con botas. Cuando vengo aquí a muestrear, siempre me formulo a mí mismo una pregunta. ¿Por qué Extremadura? ¿Por qué estos habitantes extraños de Extremadura que nadie conoce y que sin embargo no se encuentran o es muy difícil encontrarlos fuera de Extremadura? ¿Qué tienen estas aguas? ¿Qué tienen este sustrato rocoso? ¿Qué tienen estos usos del suelo y este clima y estos nutrientes que hacen que haya en estas charcas una diversidad a veces pasmosa de protozoos de todo tipo, de ciliados, de amebas, de rotíferos, de otros microanimales, y que incluye además muchas especies que es la primera vez que se citan en Extremadura y, por no hablar, la primera vez que se citan en España. Incluso algunas que podrían ser nuevas especies para la ciencia. ¿Qué tiene de especial esta tierra para la microbiología? Me gustaría poder contestar esa pregunta, pero me temo que tendré que pasarme unos cuantos años más de investigación para hacerlo. Y esta es la charca del Pozo, para mí la principal masa de agua de Arroyo de la Luz. Un sitio muy bonito, muy visitado por pescadores, por paseantes y demás, y también por especies curiosas de ciliados y de rotíferos. Aquí he encontrado el rotífero Esartra intermedia, que es de lo más extraordinario y lo más alienígena que puedes encontrarte en cuanto a animales diminutos. He encontrado también algunos ciliados como Theophorus trisulca, que no se habían citado para España y que es una preciosidad, con sus algas simbióticas viviendo dentro del citoplasma. Es un protozoo ciliado muy bonito. Me he encontrado a Myriocarium. Myriocarium es un bicho, dicho familiarmente y con cariño, que es que no solamente no se había encontrado en España, sino es que es difícil encontrar a alguien que lo haya buscado y encontrado en Europa. Es muy bonito también. Esta charca, curiosamente, que ha rendido una diversidad importante, hace 2 años tenía lo habitual, los rotíferos habituales, los ciliados habituales. Pero por alguna razón el ayuntamiento decidió vaciarla y cuando se volvió a rellenar de agua, no sé si además se introdujeron algunas especies de pesca, pues ha empezado a tener una diversidad, como digo, fascinante.
El alomado puente medieval sobre el río Casillas. Aquí abundan los rotíferos, un vasto filo de microscópicos animales acuáticos. Bueno, ¿qué son los rotíferos? Bueno, aparte de ser uno de los grupos más encantadores de animales, desde mi punto de vista, puede que sea el filum animal con mayor número de individuos y se puede decir también de biomasa de los que existen en el planeta. Así con los nematodos, que también son abundantísimos y están también en todos los hábitats, pero los rotíferos tienen la peculiaridad de que te van a aparecer en cualquier gota de agua que tomes al azar. Los rotíferos se llaman así porque a los antiguos descubridores de ellos, allá por el siglo XVII-XVIII, les parecía que tenían ruedas. Rotífero significa los que llevan ruedas. En realidad no son ruedas los que tienen, sino son coronas de cilios. Coronas de cilios que al moverse dan la impresión de que están dando vueltas, pero en realidad no, van de un sitio para otro. Entonces este animal está configurado con una cabeza donde están las coronas de cilios que mueven el agua para atraer partículas alimenticias a lo que es una boca. Luego un cuerpo que contiene una faringe con un dispositivo muy peculiar que se llama el mástax, que es muy peculiar de los rotíferos, es la mejor manera de identificarlo, aparte de la corona de cilios, que sirve para empujarle el alimento hacia el estómago y que a veces tiene función trituradora. En otros casos empuja, en otros además también tritura. Luego el estómago y el intestino, que son bastante sencillos, terminando el cuerpo con un pie que puede tener unas prolongaciones que se llaman dedos o no tenerlas. Básicamente eso sería un rotífero. Rotíferos tenemos dos grandes grupos, los deloideos, que curiosamente nada más que son hembras, y los monogonontos, que son hembras y machos, pero dependiendo de las estaciones. Me explico. En los deloideos, que proviene del nombre de Leidea, que en griego significa sanguijuela, porque a los antiguos descubridores les recordamos una sanguijuela diminuta, pues son hembras que se reproducen de manera partenogenética. Siempre se clonan unas a otras, con lo cual eso es muy fácil, es una manera fácil de ocupar el territorio y aprovechar los recursos a toda velocidad, sin esperar que machos y hembras se encuentren, haya fecundación y demás, porque yo me lo guiso, yo me lo como y me reproduzco a toda velocidad. Luego los monogonontos tienen machos, digamos, facultativos. Cuando las hembras normalmente también se reproducen de manera clónica, pero a veces ponen huevos de los que salen machos. Eso se hace cuando la situación en el hábitat se está deteriorando, cuando el agua se está secando, cuando empieza a haber ya demasiado frío, cuando empieza a congelarse. Entonces, digamos que la especie se prepara para pasar un tiempo en estado latente. Para eso, los machos fecundan a los huevos de las hembras, en las que de esos huevos va a salir una hembra en la estación siguiente. Esos huevos tienen una gran capacidad de resistencia, no son como los huevos normales, que tienen cáscara blanda y pueden deteriorarse muy pronto, sino que están preparados para resistir esas condiciones adversas del medio durante una larga temporada. El Casillas no es un curso de agua particularmente bien conservado. Y sin embargo, aquí tenemos una riqueza que crece cuando mengua el caudal. Las bacterias están realizando la fotosíntesis. Y en el mundo de los rotíferos, algunos cazan y otros procuran escapar. El río en agosto no está de ninguna manera como lo vemos ahora. Al final de agosto, al final de verano, el río está prácticamente seco y lo que queda de él por esta zona son unas cuantas charcas desconectadas, pero que sin embargo son un hervidero de microbiodiversidad. Aquí he encontrado poblaciones bastante importantes, incluso desarrollos masivos, de un rotífero que a mí me gusta mucho, que me recuerda a una tulipa porque es redondeadito por la parte posterior, se llama Brachionus caliciflorus. Y cuando hay muchos de estos rotíferos, suele aparecer su gran depredador, que es Ansplanchnella sieboldi.
Resulta que Asplansnela come rotíferos, con lo cual es un animal más grande que la mayoría, es transparente, se ven perfectamente sus órganos internos, los puedes identificar con toda exactitud, muy bonito de ver, pero resulta que segrega al agua una sustancia que de alguna manera Brachionus capta. Cuando Brachionus capta esa sustancia, desarrolla en las generaciones sucesivas una serie de espinas traseras que hacen que sea más difícil de capturar por Asplansnela. Y este Asplansnela tiene evidentemente que buscarse otras presas, como por ejemplo Poroalides bulferti, rotífero raro que también he encontrado aquí, y que no es normal encontrarlo, y menos, claro, con un enemigo depredador como el propio Asplansnela, que es una especie de ogro rotiferil. Bueno, a pesar de que no es verano, parece que estas orillas son prometedoras, así que voy a tomar algunas muestras. Aquí veo bastante vegetación con periphyton. El periphyton es todo el conjunto de organismos, especialmente algas y demás, pero además toda una cohorte de rotíferos y ciliados que viven siempre cerca de objetos sumergidos. Normalmente vegetación, pero también pues, piedra, por ejemplo. Y como siempre, pues aprovecho para tomar un poco de sedimento, ayudado por este instrumento de alta tecnología que he incorporado recientemente a la caja de herramientas. En el mismo ámbito del Casillas, otra isla mínima para investigar, que ha revelado la posibilidad de encontrar especies novedosas, descritas por nuestro anfitrión por primera vez en el planeta. Además, bajo su tersa lámina se atizan las pasiones. Esta es lo que yo llamo charca menor de Campofrío. En realidad, la charca verdadera de Campofrío está más atrás, es un embalse que tiene poca biodiversidad en cuanto a microbiología. Pero la charca esta solamente lo es durante unos pocos meses al año, cuando el nivel del agua del Casillas baja lo suficiente como para que se desconecte por un lado del embalse y por otro lado del curso normal del río. Es entonces cuando la charca menor de Campofrío empieza a hervir de vida microscópica. Aquí encontré una de las posibles nuevas especies de ameba, una Lacogromia, junto con la otra especie que también encontré en el lavadero de Trujillo, que fue una Rhizomeba. Ninguna de las dos están confirmadas. Estoy pendiente de que un especialista holandés, Ferry Simesma, analice un poquito más las imágenes y las posibles muestras que tienen que volver a aparecer, porque no se puede definir una especie solamente con una muestra ocasional, como a mí me ha pasado desgraciadamente tanto en Trujillo como aquí. Cuando vuelvas a encontrarlas, podremos someterlas a, si es posible, a un cultivo y también a una secuenciación de su ADN para aclarar si son realmente nuevas especies. En cualquier caso, la charca menor de Campofrío ha rendido muchísima diversidad en cuanto a muchos tipos de amebas, incluyendo las mayorellas. Mayorella es bastante común como ameba en bastantes sitios, pero aquí ha abundado sobremanera. Y por otro lado también, aquí ha habido todo un escándalo sexual de rotíferos. Me voy a explicar. Antes comenté que rotíferos machos solamente, en algunos grupos solamente los hay estacionalmente. Bueno, pero esos rotíferos tienen que copular con las hembras. Y yo he visto varias cópulas de varias especies de rotíferos con sus respectivas hembras, que algunas de ellas son primera vez en España e incluso, según Michel Plewka, puede ser la primera vez en el mundo, como la cópula de Encentrum felis. Encentrum felis es un rotífero cuyas hembras son grandes y verdes porque están repletas de algas simbióticas, endosimbióticas, algas tipo zooclorella. Pero el macho que tiene una corta duración de vida, no necesita alimentarse. Lo que tiene que hacer únicamente es fecundar a la hembra y luego, como pasa con otras especies, desaparece, como pasa con muchos insectos, donde el macho tiene una vida muy corta. Aquí he pillado, como quien dice, infraganti, a hembra grande y verde de Encentrum felis con macho incoloro y pequeño de Encentrum felis en el acto. Pero no solamente eso, he encontrado adherencias con distintos tipos, entre distintos
tipos de rotíferos, machos y hembras que están adheridos y que debemos suponer que están copulando. La cópula de los rotíferos se conoce muy mal y es bastante extraña. El macho penetra la cutícula de la hembra allí donde es más débil y esparce en el interior del cuerpo de la hembra sus espermatozoides. Entonces tienen, digamos, es obligación de los espermatozoides encontrar los óvulos de la hembra que están en un órgano que se llama el vitellarium, que es una especie de ovario. Y entonces el macho hace lo que puede y según la especie penetra a la hembra en distintas partes de su cuerpo. No es tan evidente como puede ser en un vertebrado de ninguna manera. Eso he pillado varios ejemplos bastante interesantes. E incluso he pillado un macho de una especie de lecane con un pene enorme que además está ciliado. O sea que yo al principio no entendía lo que estaba viendo de tan extraordinario que era. Un macho con un macropene con cilios que se mueven en un extremo. Y así, con este tipo de comportamientos sexuales de los rotíferos, podría poner unos cuantos ejemplos más porque son todos muy curiosos y ya os digo que algunas veces se puede considerar que es la primera vez que se ve científicamente y por lo menos que se graba en vídeo. Hay casi 13.000 kilómetros en línea recta desde la Antártida a Extremadura. En todo caso, ¿qué tiene que ver nuestra región con el continente helado del Polo Sur? Pues a raíz del sorprendente descubrimiento de Nacho Benvenuti, eso mismo se cuestionan los microbiólogos europeos. Bueno, aquí estamos en la dehesa del Conejero, al oeste de Cáceres, vamos, a 10 minutos de las primeras calles de la ciudad. En este conjunto de campos y pinares y encinas encontramos muchos afloramientos de granito que contienen algunas litotelmas muy interesantes. ¿Qué es una litotelma? Pues es una oquedad que se forma en la superficie del granito, sobre todo en lanchas más o menos planas, producida por meteorización. Técnicamente en geomorfología se llaman namas o rock basing, pero en español a veces se denominan pilancones y de hecho en Galicia le llaman pías. Y bueno, en estas pías extremeñas, cacereñas, vamos a encontrar que se acumulan una materia orgánica que va a generar unos mini ecosistemas muy interesantes. Realmente las litotelmas son biotopos muy desconocidos porque hace muy pocos años que han empezado a investigarse con interés por la comunidad científica microbiológica. En este sedimento que vemos aquí, aunque tenga poca agua, voy a remover un poco, hay restos de musgos, no son detritos, en realidad son musgos muy pequeñitos, donde vamos a encontrar, pues, primeramente rotíferos. No muchas especies, sino unas pocas adaptadas a este ambiente que es muy extremo. Vamos a encontrar tardígrados, vamos a encontrar algunas algas, algunas de ellas muy bonitas porque llega el momento en que proliferan tanto que le pueden dar un color rojizo al agua. Y también hay algunos ciliados que se alimentan de ellas. Pero básicamente, ya os digo, algas, tardígrados y rotíferos. Y fue en una de estas litotelmas cacereñas donde encontré a Philodina alata. Philodina alata fue un rotífero que se descubrió en la expedición a la Antártida de Shackleton en el 1907. Shackleton llevaba un equipo científico importante a aquella expedición y entre ellos venía el escocés James Murray. James Murray era el biólogo de la expedición y estaba especializado en realidad en tardígrados, pero bueno, allí en la Antártida estaba encargado de estudiar cualquier ser vivo que se le cruzase. Y se le cruzaron muchos rotíferos que habían permanecido el largo invierno antártico congelados, literalmente congelados, en hongos, en musgos y tal, y luego en las campañas científicas de verano, Murray encontró una serie de especies muy interesantes y entre ellas Philodina alata. Philodina alata la describió él y se publicó en los anales de la expedición cuando esta terminó en 1909. Mucho tiempo más tarde,
me encuentro en Villa del Rey, en una litotelma, ahí hay muchas más que en el Conejero, y estuve estudiándolas, y en una de ellas, solamente en una de ellas encontré un rotífero muy raro que identifiqué como Filodina, género Filodina, pero la especie yo no la encontraba por ninguna parte, así que tuve que recurrir a Michael Plewka, un alemán especialista en rotíferos muy reconocido, y este hombre lo identificó claramente como Filodina alata. Bueno, ante su sorpresa y ante la mía, porque claro, ¿cómo es posible que un rotífero que se había descubierto en la Antártida, que desde entonces nunca se había vuelto a ver fuera de la Antártida, de pronto aparece aquí en Cáceres? Le mandé muestras a Michael Plewka. Él hizo un estudio morfológico muy exhaustivo y unas fotografías microscópicas maravillosas, y determinó claramente que, como basándonos en las características morfológicas, era Filodina alata, sin ninguna duda. Posteriormente me sugirió que le mandara unas muestras a Diego Fontaneto. Diego Fontaneto es un rotiferólogo italiano y tiene muchas publicaciones, es una autoridad. Y este hombre secuenció su ADN. Entonces tenemos ya que buscar en las bases de datos de ADN mitocondrial de rotíferos, hay que encontrar equivalencias y hay que procurar comparar esa secuencia de ADN con la de los rotíferos antárticos. Y en eso está Fontaneto en estos momentos. Estoy esperando resultados para ver realmente si es una subespecie, si es la misma especie exactamente, pero de momento, según Plewka, hay que considerarlo como la especie Filodina alata. ¿Vino Filodina alata de la Antártida a Extremadura? O cosa todavía más sorprendente, ¿viajó desde aquí allá? Lo cierto es que hasta el invierno de 2024 solo se había encontrado en las aguas antárticas. Estos organismos pueden difundirse sobre todo por el aire. Cuando se enquistan y se seca la litotelma, el aire se lleva el sedimento y allá van granos de arena, como van esporas de bacterias, como van quistes de rotíferos. Y eso llegará a zonas donde pueda el quiste abrirse y salir el rotífero otra vez a funcionar tal cual, y zonas donde morirá porque no encontrará ningún medio de propagación. Eso puede pasar también con aves, sobre todo aves que ingieren algunos musgos, entonces los quistes quedan en la parte digestiva y se arrojan en los excrementos, aves que pisan tanto una charca como que pisan el sedimento de la litotelma y ese sedimento va en sus patas. Aves que se impregnan las plumas con los restos de una planta acuática o de la propio detrito de la litotelma, y cuando vuelan a otros sitios esos quistes caen. Esas son maneras de propagación. Pero la cuestión es, ¿por qué está tan polarizado, valga el chiste, de encontrar este rotífero en la Antártida y aquí? De momento no se conoce la explicación. El tiempo podrá aclarar los interrogantes sobre el rotífero viajero, pero sí es segura su enorme resistencia física. Shackleton dejó escrito en sus memorias de la expedición antártica cómo el biólogo y explorador James Murray sometió a estos animales a todo tipo de pruebas que incluían congelación, descongelación, la salmuera o el agua hirviendo, resignándose a su inverosímil supervivencia. Esta misma litotelma, estamos ya a finales de otoño, seguramente lloverán durante unos cuantos meses más y habrá agua aquí, pero esto tarde o temprano se va a secar. Y cuando esto se seque, ¿qué pasará con los rotíferos? ¿Morirán? En absoluto. Van a perder agua, van a deshidratarse, van a formar una especie de bolita que llamamos quiste, y ahí van a estar en estado de vida latente el tiempo necesario. Vamos, cuando digo el tiempo necesario puedo hablar de años. De hecho, parece ser que hay un rotífero que se resucitó de la
del permafrost de Siberia después de 24.000 años en estado de vida latente, en estado de criptobiosis. Mis rotíferos en eso son más modestos, pero bueno, no me extrañaría que pudieran resistir varios años en su quiste. De hecho, si yo vengo aquí, por ejemplo, en marzo, en abril, en mayo, esto ya no lo podré hacer. Ya no podré recoger musgo y agua, estará todo convertido en un polvo muy seco. Ese polvo muy seco fue el que encontré en Villa del Rey y que luego encontré aquí también. Y para la sorpresa del especialista alemán y por supuesto de la mía misma, es que estos rotíferos, cuando tú pones un poco de ese polvo en un portaobjetos y le añades una gota de agua, en una media de media hora, pero en algún caso en 10 minutos, ya los ves vivitos y coleando, rebozando por la gota de agua. Espectacular, vamos, de hecho algunas veces me he encontrado que los he metido en un tubo Falcon, que es parecido a un tubo de ensayo, y los he observado le he dado una hora para que se tomaran su tiempo para resucitar. Y me he encontrado una profusión tan grande que cuando le he mandado los vídeos a Plevka, bueno, eres un especialista que lleva muchos años viendo rotíferos, pues no daba crédito de cómo se movían, de la cantidad que había, de la profusión, de la proliferación tan espectacular que tiene Philodina alata. La vida invisible de nuestras aguas, para ser vista, requiere amplificarse en la lente del microscopio. Podemos pensar que, aunque magnífica, esta es independiente y ajena al resto de los seres vivos. Sin embargo, no es así. La cadena trófica, en que unos se alimentan de otros, empieza aquí, en un abundante ínfimo. A mí la verdad es que me gustaría que programas como este sirvieran para crear una especie de conciencia colectiva entre los extremeños, tanto ciudadanos de a pie como instituciones, de que aquí hay un patrimonio, otro más, que hay que conservar. Un patrimonio muy rico, un patrimonio que casi que podríamos separar en parte del resto de España, de Europa, y que es muy peculiar. Esto es una riqueza, es riqueza patrimonial y riqueza ambiental que deberíamos hacer lo posible por conservar. Hay países como en Suiza, o como pasa en Alemania, donde se han protegido charcas que tienen menos tamaño, menos extensión que una cancha de tenis, por la microdiversidad que tienen y por la especialidad de sus protozoos ciliados y otros muchos organismos. Esto yo creo que podría hacerse también en Extremadura, porque hay sitios como esta misma charca menor de Campofrío o la charca del Pozo o las charcas de Malpartida, donde estamos encontrando cosas que nadie esperaba que pudieran estar allí, aguardando a que alguien las descubriese. Esto es algo más, aparte del lince, que es muy importante, y también de la águila imperial. Hay que fijarse también en la base de los ecosistemas, hay que fijarse también en esos seres vivos diminutos, invisibles, que pasan desapercibidos y que lo pasaban hasta el siglo XVII y que sin embargo forman la parte de los ecosistemas y que sin ellos al final no tendríamos ni lince ni águila imperial.